Muy bien, acá estamos y bien estoy con Manje, y que es una instrumentista de vientos, ¿no? Que sopra el mundo y que va soplando cosas. Y yo conocí a Manje hace un rato y nos encontramos muchas veces en Colombia y muchas veces en el aeropuerto también, ¿no? Y muchas veces que pasé por Bogotá, Manje fui al aeropuerto a tomar un café conmigo. Y bien, Manje hace muchas cosas, además de tocar y tocar muy bien, tiene su colectivo, tiene sus grupos. Y entonces empezó preguntando a ti, Manje, ¿cómo empezó tu primer contacto con música? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue eso? Bueno, hola. Pues yo desde muy chiquita recuerdo siempre haber escuchado música en la casa. Eh, Uno de los primeros recuerdos que tengo es mi padre, él estudió ingeniería, pero paralelo estudió un tiempo en el conservatorio, en la Universidad Nacional. Y recuerdo él estudiando piano en la casa, como yo muy pequeña, y el sonido del piano. ¿Qué música tocaba él? ¿Qué repertorio? Pues tocaba sobre todo artistas clásicos, románticos, pues europeos, música europea sobre todo. Ujú. Pero, y mi mamá también, mi mamá estudió pedagogía infantil y trabajó toda la vida con niños, pero también estuvo un tiempo en el conservatorio y sobre todo estudió también, pues estudiaba un poco en la casa canciones infantiles en la guitarra. Entonces eso siempre estaba. Mi tía Y ha estado muy cercana también. siempre ha cantado, le gusta mucho y canta todavía en un coro. Y ha estado muy cercana a la música andina colombiana. Cuando era joven tenía varios grupos, tenía un dúo con un músico que se llamaba Gerardo Arellano, que murió en uno de los grandes incidentes, tristes incidentes de la violencia en Colombia, que fue la bomba del avión de Avianca en el 89. Pero tenían este dúo con el que cantaban música colombiana, música andina colombiana. Entonces como que siempre ha estado por allí sonando la música desde pequeña, desde muy pequeña. Recuerdo que mis padres me llevaban a conciertos. En fin, siempre ha estado por allí sonando. ¿Cómo se da tu primer contacto con el instrumento? Ok, listo. Bueno, digamos que paralelo a esto que acabo de contar, yo empecé a ir a unas clases de música con una persona que fue muy importante para el desarrollo del teatro musical acá en Colombia, que se conoce acá, pues se conocía acá como Missy. Y Missy empezó con un coro de niños, que eran los hijos de sus amigos. Y paralelo a este coro enseñaba música a otros hijos de otros amigos en su casa. Entonces yo empecé allí a ir también muy pequeña, como a iniciación musical, y después ella, digamos, fue fortaleciendo el coro y la enseñanza musical. Entonces yo seguí en clases de música con ella, aprendí a leer también partitura con ella, y entré después al coro. De hecho hice mis primeras giras con el coro, con timpanitos se llamaba el coro. La primera vez fuimos a Venezuela, recuerdo mucho, a Caracas. Qué bien. Cantamos con el coro de los niños de las voces blancas allá. Y estuve un tiempo en el coro de Missy, cuando pequeña. Después de esto salí y pues como unos años después... Cuando pequeña, ¿cuántos años tenía? Cuando entré a Timpanitos tenía como 8 años. Sí, esto de Caracas que conté ahorita fue como a mis 9 años más o menos. Y después de esto, cuando salí, recuerdo que me empezó a llamar mucho la atención el sonido del saxofón. Y un día, cuando tenía como 14 años, 15, les dije a mis padres que quería aprender saxofón. Y entonces, pues ellos empezaron a mirar cómo dónde o qué. Y mi tía, la que conté ahora del coro, le preguntó a una compañera de ella del coro, porque esta compañera, que se llama
María Teresa Martínez, conocida en el mundo como Piti, estudió pedagogía musical y tiene una academia. Entonces Piti le dijo, pues en la academia tenemos un clarinete que le podemos alquilar si le interesa. Entonces empecé allí a estudiar en la academia de Piti clarinete, porque mientras tanto me alquilaban el clarinete. Y alquilar significaba que pagabas por eso. Sí, pagaba como una mensualidad. Ok. Entonces no era mío, pero digamos como pagaba por las clases de música, porque iba también a estudiar ok. y esto, pero entonces dentro como de esta mensualidad pagaba un alquiler para poderme llevar el clarinete a la casa y estudiar y todo, pero pues no era mío. Sabe que en Estados Unidos hay un programa en algunas tiendas que uno compra un instrumento para su hijo y si el hijo no gusta o no sigue, devuelve y recibe como 90% de lo que pagó, algo así. Bueno, pues esto era algo así, solo que no había devolución. Está bien, está bien, está bien. Pero pues era también el hecho de poderlo llevar a mi casa todo el tiempo. O sea, era como mío, mi instrumento, pero pues... Claro. Y después, ya como acabando el colegio, una Navidad, mis padres me regalaron mi primer saxofón. Entonces, pues bueno, ahí ya llegó como lo que yo había estado siempre esperando. Pero la verdad fue muy chévere haber empezado con el clarinete. Yo apenas llegó el saxofón, el clarinete lo dejé, pero años más tarde volví a retomar el clarinete y pues ahora lo quiero mucho. Qué bien, qué bien. Y bien, entonces, ¿y cuándo empezaste tú a tocar así con otros o se presentar? ¿Cuáles fueron las primeras experiencias como de... Bueno, pues aquí, digamos, en la academia había como unos conciertos de final de semestre, que eran como para los papás, y había como una pequeña orquesta, pero era una cosa como muy, muy a nivel local de la academia. Sí. ¿Qué Después, música tocaban? Recuerdo haber empezado un poco como con algunos estándares de jazz en la academia, pero nada como realmente de adentrarse en el jazz, sino más como tocar la melodía y, en fin, era como... Sin improvisación, así. Sin improvisación, sí. Y después cuando se acabó cuando acabé el colegio, pues cuando estaba acabando el colegio, yo quería estudiar teatro también, porque a mí pues me gustaba mucho en ese momento, pues me llamaba mucho la atención. Y fue como la decisión de, bueno, creo que toca hacer o lo uno o lo otro, porque pues no, las dos al tiempo van a demandar mucha atención y pues, entonces yo sabía que si me iba por el teatro, pues iba a tener que dejar el saxofón y pues no. Entonces entré a estudiar música acá en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y pues ahí me presenté, primero entré como al énfasis de ingeniería de sonido, pero de todas formas, para presentarse, había que tocar, pues que presentarse con una audición. Entonces yo toqué con el saxo. Y tuve la fortuna que cuando entré, en ese momento no existía el énfasis de jazz que hoy en día tiene la universidad, pero había unas prácticas musicales que eran los ensambles de jazz. Entonces yo pude entrar a esto y empecé, recuerdo mi primer ensamble que fue con Juan Sebastián Monsalve, que es un bajista de acá de Colombia. Que tiene Curupira. De Curupira, el director musical de Curupira, o digamos una de las cabezas musicales de Curupira. Y pues Juan Sebastián era una figura, sigue siendo, pero digamos, ahora es amigo mío, pero en ese entonces era como una figura legendaria. Y recuerdo muchísimo que uno, por ejemplo, uno de los primeros temas que tocamos allí fue Olé de John Coltrane. Entonces para mí fue también como entrar a este mundo de Coltrane, digamos, no desde Coltrane joven, sino desde Coltrane ya como más experimental. Y Monsalve me abrió muchísimo la cabeza en ese entonces, era mi segundo semestre de universidad tal vez, y yo estaba como descubriendo esa otra cara del jazz. Conocí también en ese momento a Pacho Dávila, Francisco Pacho Dávila, que es un gran saxofonista también colombiano. Él ahora no vive acá, pero igual. Y recuerdo que hicimos una amistad muy bonita con Pacho y me compartía mucha música y me prestó un día el disco de Live at Berlin de Coltrane, y entonces eso también me voló la cabeza.
y pues empecé como a dirigir mi mirada hacia otra estética del jazz también, como digamos hacia la estética más avant-garde, más free, como más experimental. Y empecé pues nada, a estar ahí en los ensambles de jazz de la universidad. Después me cambié de énfasis, ya no seguía en ingeniería de sonido, sino estaba en instrumento, el saxofón. Y empecé a conocer en la universidad a muchos de los amigos y colegas con quienes hoy en día sigo trabajando. Conocí a Alejandro Forero, que pues nos conocemos hace más de 20 años y hemos pues hecho muchas cosas juntos. Conocí a Eblis, a Santiago Botero, a los colegas de Meridian Brothers, de Mula, de la Distritofónica, y pues nada, allí seguí tocando. Empezando también la universidad, había un proyecto muy interesante que se llamaba el Ensamble Polifónico Vallenato o Sexteto La Constelación de Colombia, que es un proyecto que tenían Mario Galeano, Eblis Álvarez, Juan Carlos Valencia, Adriana Guzmán, Javier Morales y Juan David Galeano en ese entonces también, y tocaba con ellos un saxofonista que se llama Juan Pablo Hernández. Yo fui a ver el primero y los primeros conciertos del ensamble polifónico y en algún momento Juan Pablo se salió y me dijeron que si quería tocar con ellos. Entonces ahí empecé a lo mismo, mientras estaba en la universidad como estudiando jazz clásico, estaba tocando esta música experimental con el ensamble polifónico vallenato y fue también eso, una apertura del mundo. Vallenato así, era un proyecto que trabajaba así como la música colombiana. Sí, exacto. Con una estética avant-garde, así, que fuera. Sí, exacto. Era como basado en ritmos, sobre todo del Caribe colombiano, del vallenato, el son, pues los aires del vallenato y digamos como algo de raíz de la cumbia también, pero desde una óptica totalmente de jóvenes que crecieron en la década de los 90 en Bogotá, una cosa así. Entonces, desde las letras, la instrumentación, todo es como una cosa bastante artista para el momento. ¿Y habían proyectos así ya en Colombia o eso fue un comienzo, un principio de algo? Pues en ese momento ya existía Curupira. Curupira okay. También, digamos, para mí, en ese momento, hoy en día lo sigue siendo, pero lo que decía antes, en ese momento eran como estaban allá. Un referente importante, porque lo mismo, ellos tomaron estas raíces y empezaron a experimentar con esta misma óptica desde la capital. Y existía también un proyecto que se llama Side Stepper. Sí, sí, claro. Iván Benavides y Richard Blair. Sí. Teto Campo. Que ellos, digamos, tendían más como a la mezcla de la electrónica con ritmos del Caribe, principalmente en ese momento. Y pues habían pasado antes, en la década del 70, experimentaciones como las que hizo Wanda Kenia, pero en ese momento yo no conocía esto, o sea, yo no conocía lo que había pasado unos años antes, o inclusive el grupo Génesis, el grupo de rock colombiano Génesis. Esto yo lo vine a conocer hace poco, realmente. Entonces, tal vez los únicos referentes que yo tenía en ese momento eran Curupira y Side Stepper. Ok. ¿Esto qué año, más o menos? ¿Esto qué? ¿Qué año? Yo empecé el polifónico a finales de los 90. 99 tal vez. Y como finales del 98, 99. Y con ellos hicimos una grabación justamente en esa época. Después el grupo se disolvió porque casi todos ellos ya estaban acabando la universidad y se fueron a estudiar afuera, a Europa, muchos de ellos. Entonces el grupo se disolvió, pero la grabación quedó ahí y vino a ver la luz hace como 4 años, 5 años, wow. Con un sello alemán que se llama Stapgold, que tomó esa grabación y la reeditó y pues sacó un disco y un vinilo. Qué bien. Sí. Y mira, algunas cosas, ¿no? Voy a decir. Uno es que cuando escribí el libro acá con las entrevistas en Brasil, yo siempre quiso saber cómo fue la reacción de la familia cuando tú dijiste quiero hacer música y ser profesional. ¿No? ¿Cómo fue la reacción de
de tus padres, de tu papá, de tu mamá, cómo reaccionaron, si todo bien, si se quedaron un poco preocupados. Eso es una pregunta. No, pues en realidad como por lo que te decía que también había habido un background que ellos habían tenido contacto con la academia musical. Ellos, ninguno de los dos se graduó como músico profesional, pero tuvieron contacto en el conservatorio. Inclusive recuerdo que cuando yo empecé a conocer gente en la universidad, algunos amigos eran hijos de gente que había estudiado con ellos en el conservatorio. Ah, Entonces fue muy abierta, o sea, mis papás siempre me han apoyado mucho y han estado como, para ellos lo más importante es como que yo esté feliz claro. y logre hacer como lo que quiero y lo que me hace feliz. Entonces, pues el apoyo fue incondicional. Me dijeron, Qué claro, bien. ¿qué es lo que quieres? Pues dale. Como también creo que, y es lo que me ha pasado en la vida, que es como te irás encontrando con situaciones y pues estamos ahí siempre para apoyarte y si en un futuro decides que quieres ser médico o cualquier cosa, pues también te apoyamos. Entonces sí, siempre ha habido y siempre hubo en ese momento y ha habido un gran apoyo. Qué bien. Mira, yendo para otro lado, pero también saliendo desde ahí, es que yo fui la primera vez en Colombia en 2003. Y acá en Brasil se tenía poca información que pasaba en Colombia. Y de música y de muchas cosas, ¿no? Y estamos un poco aislados, ¿no? Y me impresionó mucho lo que vi. Me recuerdo que vi el concierto de Curupira y yo quedé como encantado, pero otras cosas también, ¿no? Y lo que me sorprendió mucho era la identidad colombiana. Tenía un rock, pero un rock colombiano. Tenía como experimental, pero colombiano. Las cosas eran muy colombianas. ¿Eso fue un momento en Colombia o qué es esto? Que se pasó en los comienzos de los 2000, finales de los 90. Pues yo creo que pues como desde mi visión, creo que es una cosa que sigue pasando. Hoy en día, obviamente, con todo el alcance que tenemos a través de los medios de saber inmediatamente qué está haciendo todo el mundo en todas partes, pues es una cosa más generalizada, pero yo creo que sí fue como una búsqueda de identidad que hubo muy a raíz como de esta identidad que nos marcaron estadounidense como que era lo que teníamos que tener. Entonces, por ejemplo, algo como el rock. Aquí en las emisoras juveniles o las emisoras de rock en los 80 y en los, bueno, antes no sé porque yo no existía, pero lo que yo recuerdo de pequeña en los 80 y en los 90 principios era rock inglés, rock británico y rock estadounidense. Entonces, pues uno se sabía las canciones como, sí, no sé, de los grupos famosos de rock, pero pues nada de rock de acá. No había como un poco lo mismo que me pasó, digamos, yo hace poco descubrí la historia del rock en Colombia. O sea, hace poco me enteré que desde la década del 60 había bandas, había grabaciones y hubo un movimiento de rock en Colombia. Pero en ese entonces no, en ese entonces los referentes, bueno, el rock iberoamericano sí empezó a penetrar cuando yo era pequeña. Pues digamos los grupos argentinos y grupos chilenos como Los Prisioneros. Entonces como ese rock en español sí empezó a entrar, pero aparte de eso no había. Entonces en los 90 hubo como este despertar. Algo, por ejemplo, que yo recuerdo también mucho es como tener un producto que venía de Estados Unidos, nos hicieron creer que daba más estatus, ¿no? Entonces, como, no sé, un chocolate de Estados Unidos era muy, muy cool tenerlo, Claro. pero no. Y así crecimos muchos de nosotros. Entonces, en los 90 hubo como a mediados de los 90, como un despertar de mucha gente de darse cuenta que, pues, que aquí había mucha riqueza y que había que ir por eso. Y hubo una explosión muy fuerte de rock, sobre todo bogotano, pero también de otras partes del país, en búsqueda de esa identidad. Es que no era como hacer covers de grupos de rock principalmente, como ligado al rock alternativo, al gran movimiento de rock alternativo. De los cuales nace un grupo como Aterciopelados, que es un grupo que
fue muy famoso en ese momento y hoy en día sigue siendo un referente del rock colombiano. Pero paralelo a Terciopelados había muchísima gente haciendo cosas. Nació el Festival de Rock al Parque a mediados de los 90 y con eso muchas bandas quisieron como hacer música local. Y paralelo a eso, pues aparecen estas jóvenes, que es la gente de Curupira, digamos, Eblis y Mario, los de Sidestepper, que dicen como, bueno, también hay algo, inclusive mezclados con los grupos de rock, porque hay muchos Sí, grupos que, que, que involucran, por ejemplo, instrumentos y sonoridades. como Es, Mojar Eléctrica, ¿no? Que tenía. Mojarra es un poquito posterior, Mojarra es 2003 también, más o menos, Ah, 2002, sí, pero yo estoy hablando como mediados finales de los 90. ok. Carlos Vives, al final, ¿no? Carlos Vives, que es como este súper artista pop de acá, pero que el grupo con el que empezó, con el que muchos de los músicos siguen tocando con él hoy en día, son los músicos de la provincia, empezaron justamente a eso, a buscar también como esa raíz, pero tenían muchos un background rockero, jazzero, entonces, ¿cómo, cómo fusionar o mezclar esa raíz con el background que tenían? Entonces, ahí estaban personajes como Teto Campo, como Pablo Bernal, como Iván, ¿no? Iván, Ah, Carlos Iván Medina, que tenían ese otro background, pero pues son el grupo base de Carlos Vives en los 90. Después de ahí algunos siguen con Carlos Vives, otros tomaron otros rumbos, pero fueron los que forjaron también ese sonido que hoy en día, digamos, está muy asociado a la cultura pop, pero que en ese momento pues era muy novedoso para lo que pasaba, porque era también como traer el sonido del vallenato al interior del país, que el vallenato hasta ese momento era como una cosa muy del Caribe y mucha gente como de las clases altas lo veía como algo popular y Carlos Vives lo que hizo fue entrar como a todos los niveles y traer el vallenato muy fuerte al interior del país también. Entonces creo que es como una serie de circunstancias que hacen que mucha gente empiece a buscar eso, a buscar una identidad y a sentirse orgullosa de esa identidad local, a no estar siempre pensando en el referente gringo o en el referente inglés, sino a saber que hay una identidad local. Y creo que pasa paralelo en otros países de América Latina. En México, por ejemplo, también hay un renacer muy fuerte, aunque yo siento que en México ha sido por lo general como mucho más presente que acá, pero como esto del rock sí, con identidad mexicana, por ejemplo. total, total. Es muy fuerte, muy En- bueno también. Entonces, creo que al ver que también pasaba en otros países, pues en Colombia también, pues la gente empezó como a tomar conciencia y a apropiarse. Y sobre todo el público también. La gente, los jóvenes empezaron a ir a los conciertos, a comprar los discos. Entonces empezó a circular, digamos, un mercado local. Y pues ya entrados los 2000, hay fenómenos como este que nombrabas ahorita de la mojarra eléctrica, por ejemplo. Entonces ellos se fueron a estudiar a Cuba, se conocieron en Cuba y al regresar a Colombia venían como toda esa tradición de la música cubana y del jazz latino, pero les pasó lo mismo, llegaron a Colombia y se dieron cuenta que era una riqueza musical y algunos de ellos como Jacobo Vélez que viene de Cali, que es una ciudad cerca al Pacífico colombiano, pues también empezaron a tomar esa raíz de la música del Pacífico. Entonces es el mismo fenómeno, ellos también con ese background rockero, punkero, de haber crecido en las ciudades en Colombia, después de estudiar en Cuba y reencontrarse aquí en Bogotá, ellos tienen una historia muy, pues a mí me parece muy bonita porque se juntaban a tocar en una calle que es la calle 19, Qué bien. número 19, en el centro de la ciudad, y se juntaban en la calle a tocar y pues a tocar con gaitas y con tambores y un poco también como pidiendo plata, pero en realidad era más el hecho de juntarse a Claro, esa, y así nació la mojarra. qué bien. Y eso es como principios de 2000, cuando ellos regresaron de Cuba. Y ahí pues nos fuimos como encontrando, había muchas fiestas y las fiestas eran con la mojarra, con Tumbacatre, con Curupira, con la Constelación, como con estos grupos eran los que animaban la fiesta. Entonces ahí nos fuimos encontrando también y ahí fueron como naciendo un montón de otras propuestas. Y en realidad no era como, ay, vamos a ver a los amiguitos, sino era porque la fiesta era muy buena. Claro, imagino,
Sí. imagino, claro, total. Entonces, sí, yo siento que, pues, que fue muy fuerte, pues sobre todo no había tantas bandas y tanta gente haciéndolo en ese momento. Y después de ahí, pues, quedó como la herencia. Entonces, muchos grupos y muchos músicos cercanos al jazz. Bueno, Antonio Arnedo, que también es un referente muy importante en el jazz. Entonces, a mediados de los 90 él hace justamente eso. Y es como darle una identidad también muy colombiana al jazz. Entonces toma temas tradicionales y composiciones de él con elementos de músicas colombianas, pero los pone a sonar en un contexto muy contemporáneo a la época. Entonces da pues un revolcón también en la escena del jazz, como un sonido que nunca antes se había percibido. Entonces es paralelo, como en el rock, en el jazz, en estas músicas, lo que se denominó nuevas músicas colombianas en ese entonces. Y es una explosión, digamos, una explosión no de tantas bandas como hay hoy en día, pero sí, como una Fue sorpresa muy fuerte. para todos. A mí me recuerdo que yo me quedé, después fui muchas otras veces, pero la primera vez fue un impacto, ¿no? Y además también a percibir que Colombia tiene, así claro, como Brasil y otros países, como Venezuela, Argentina, cada región tiene su música, ¿no? Sus músicas, ¿no? Y me recuerdo también que tenía Puerto, también fue una sorpresa lo que estaba haciendo Puerto Candelaria también, y otros grupos. Y además también tenía los grupos de como Guafa, grupos que para mí me recordaba un poco el choro brasileño, ¿no? Así que tenía mucha diversidad musical, ¿no? Muy rico, muy rico. Sí, exacto. Pues uno de los proyectos, o el proyecto, digamos, con el que empezamos la Distritofónica, que es Esdrúbal, está muy paralelo a Puerto Candelaria. Sí, Entonces fue como de encontrarnos tanto generacionalmente como en la búsqueda musical con alguien en otra región del país que estaba haciendo o como en la misma, con el mismo interés. tenía, tú estabas en dos grupos que yo sé, que era primero mi tía y Asdrúbal. Al mismo No, tiempo, pero no. mi tía no era yo. Ah, Primero no estaba en primer. Liliana Serrano, que es una saxofonista, Ah, ella después dejó la música o dejó de tocar, digamos. Pero Liliana estaba en primero mi tía y yo estaba en Asdrúbal. ok. Pero tenía gente común en los dos grupos. Alejo Forero y Jorge Sepúlveda. Ah, ellos estaban los dos, ok. Sí. Y pues ahí nace también la distritofónica, que es esta idea Y es de, lo que quería hablar ahora de la distritofónica. ¿Cómo nace lo que propuso, qué hizo? Déjame de decir solo, Distritofónica es un colectivo de grupos que son como, no sé, en un momento quizá fueron 10 y después 15, no sé, se fue, pero grupos muy distintos entre sí, con mucha variedad, desde música tradicional hasta música experimental, que se juntaron en un colectivo. Y para mí me llamó mucho la atención porque acá también estaba buscando trabajar en iniciativas colectivas, ¿no? Entonces, claro, me interesé mucho y quería escuchar de ti la historia de Distritofónica. listo, espera un segundo. Frida. Ah, no, esa fue. Oye, ¿escuchas una música afuera? ¿No? Está ahí como un reggaetón por ahí. No, Ah, bueno. Bien, pues sí, la Distritofónica fue una iniciativa de Alejo Forero, eh, que él se inspiró. Algo muy bonito de esto también es que Alejo se fue un tiempo a vivir a Inglaterra, como a estudiar inglés, y se llevó el cassette que habíamos grabado de la constelación y se llevó Curupira también. Y mientras estaba allá, como que esto le empezó a dar vueltas en la cabeza y llegó muy ansioso de hacer cosas inspirado en esto. Y, y me llamó un día y me dijo, ay, tengo esta composición, ¿por qué no hacemos cosas? Y se ganó un premio y entonces para el premio teníamos que montar la composición y llamó a unos amigos y así empezó Asdrúbal. O sea, Asdrúbal en realidad no fue como, hagamos un grupo, sino fue para hacer la composición de Alejo. qué bien. Y después de eso seguimos ensayando y seguimos componiendo, experimentando. Y ¿Quieres cuando, agua? ¿Quieres agua? gracias. Diga. Y cuando grabamos el primer disco, Alejo, eh, Alejo se inspiró en un colectivo neoyorquino que se llama Van on a Can, como en esta idea
varios amigos músicos en pro de algo. ¿Cómo se llamaba el americano? Van on a Can. Ah, ok. Existe todavía. Band on a Can, sí, sí. Sí, Van on a Can. Que tienen un festival, que son, básicamente son compositores, pero pues sacan sus discos y hacen una serie de actividades en torno como a este nombre más grande. Entonces Alejo llamó a algunos amigos y les dijo, vengan, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no hacemos algo así? Si cada uno de los grupos está sacando discos, podemos juntarlos dentro de la distritofónica, podemos empezar a hacer alguna serie de actividades, talleres, cosas que vengan desde la distritofónica, donde cada uno de los integrantes pueda como usar el nombre de la distritofónica como quiera, ¿no? Como quiera adaptarlo a sus necesidades y viceversa, como que sirva los integrantes al nombre de la distritofónica y la distritofónica a los integrantes. Y así nació la distritofónica. Entonces al principio nos reuníamos, recuerdo mucho, todos los viernes por la mañana en la casa de Iván Zapata y hablábamos y discutíamos y teníamos un montón de ideas, algunas las hicimos, otras no, pero bueno, era una cosa como que estábamos muy, muy entusiastas allí y proponíamos cosas y empezamos a hacer discos básicamente, cada uno de los integrantes que eran Alejo Forero, Ricardo Gallo, Eblis Álvarez, que Eblis en ese momento no vivía en Colombia, Javier Morales, Iván Zapata, Jorge y Sepúlveda. yo. Jorge Sepúlveda, sí, y yo. Después ya Iván nos siguió, Iván Zapata, y los otros como que seguimos, y la idea era eso, cada uno tenía sus proyectos, entonces sacábamos un disco con el proyecto y el disco entraba a Juan David Castaño. Sí, yo pensé en él, pensé que quizá entró después. No, sí. Juan David también. Y entraban a formar pues parte del catálogo. Se hizo como un lanzamiento de la distritofónica, esto fue en 2004, en el año 2004, en un lugar que se llamaba Cáncano, que fue un lugar que duró poco tiempo, que era el lugar de un trombonista que se llama Gustavo, se me olvidó el apellido, conocido como Pantera, que fue un personaje que... ¿Tú no crees? Tenía un trombonista llamado Pantera acá en San Pablo. Sí. Bueno, pues Pantera fue un personaje legendario en todo el movimiento digamos, del 70 y el 60 de la música tropical colombiana, con Fruco y ese parche. ¿Él era afrocolombiano? Creo que el apellido es García, pero no estoy segura, se me olvidó. Pantera, se conoce como Pantera. Ok, acá tenía uno también. Y Pantera tenía este lugar que se llamaba Cáncano y allí fue el lanzamiento de la distritofónica con algunos de los grupos pues que en ese momento estaban. Y después de eso seguimos haciendo y eso fue como un mini festivalito. Y así seguimos haciendo como conciertos de 3 grupos, 4 grupos, o de un solo grupo, pero auspiciado como por la distritofónica, los discos paralelo. Y bueno, después de eso también como que el tiempo empezó a pasar, mucha gente empezó a tomar como otros rumbos y otros caminos. Pero siempre hablábamos de hacer un festival grande, como decíamos, no, es que nuestra música no encaja en ninguna parte del todo, entonces... Y en 2009 pues yo dije, no, pues voy a hacer un festival, ¿quién está conmigo? Y hice la primera edición del Festival Distritofónico, que fueron solamente grupos distritofónicos, que digamos todo el dinero se recogió por las entradas. Fue en un lugar que se llama Casa Ensamble, que es un espacio principalmente ligado a las artes escénicas, y allí, así fue el primer festival distritofónico. Qué bien. Es curioso porque acá, claro, yo he tenido la experiencia del núcleo contemporáneo, ¿no? Que también fue colectiva, ¿no? Y creo que en ese momento la gente se juntó, ¿no? Pensando cómo podemos seguir, ¿no? Haciendo lo que queremos hacer. Ese es un momento que me parece muy interesante, que es un momento que es desde la música, ¿no? Que queremos llegar a la gente, no como estrategias marketeras. No, queríamos hacer esa música y queremos vivir de ella, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces vámonos a juntar un poco, ¿no? Eso fue, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, por lo menos para nosotros la distritofónica sigue existiendo, sí y no. Es decir, está la página y si alguno quiere hacer un disco y decir, poner el sello de la distritofónica, lo puede hacer. Y si alguno quiere hacer un festival,
pues lo puede hacer. Lo que pasa es que también como que ahora cada uno está como en sus rollos, en otros rollos por otro lado. Pero creo que todos los integrantes de todas formas estamos, o la mayoría por lo menos, yo puedo hablar como por quienes, por mí y por con quienes trabajo más cerca, seguimos como muy en esa tónica, ¿no? Como en, Claro, estamos creando y estamos haciendo, pero no por la estrategia de esto que llaman la economía naranja, sí, que sí. acá está así como súper en boga, o de como llegar al mainstream, o de ser innovador, o de no sé qué, sino sí, pues porque nos gusta hacerlo, porque creemos en eso. Y Meridian Brothers en eso todo. Los Meridian. Bueno, sí, aquí Distritofónica y Asdrúbal y Meridian Brothers. Meridian Brothers es el proyecto de Eblis Álvarez. Y Eblis se fue, después de la constelación, del sexteto de la constelación, él se fue, él estudió en Dinamarca muchos años. Ah, qué bien. Y estando allá, bueno, cuando estaba acá en Colombia tenía un cuarteto de guitarras que se llamaba el Cuarteto Meridian. Y uno de los guitarristas de ese cuarteto es César Quevedo, que es el bajista de Meridian Brothers. Y entonces en Dinamarca, inclusive tal vez antes de irse a Dinamarca, él empezó aquí a hacer como grabaciones y cosas él solo, y pues que después llamó a esto Meridian Brothers. Y estando en Dinamarca hizo el primer disco de Meridian Brothers, que es El Advenimiento del Castillo Mujer, que es un disco, pues la portada es blanca como con una muñequita robot. Y es un disco que a mí personalmente me gustó mucho. Y ese lo hizo él allá, lo lanzó allá, y poco tiempo después de eso él regresó a Colombia. Creo que fue en 2007 tal vez que él regresó a Colombia, finales. Y yo era pues amiga de Eblis desde antes de que se fuera, y cuando él volvió, me recuerdo mucho un día nos vimos porque él acaba de volver, entonces vamos a tomar una cerveza, no sé qué. Y mientras estábamos hablando me dijo, oye, no, es que yo quiero montar Meridian Brothers en vivo y quiero que tú toques el clarinete en Meridian Brothers. Entonces fue como, uy, buenísimo, sí, claro que sí. Y dijo, no, y le voy a decir a mis amigos de siempre. Entonces le dijo a Alejo Forero y le dijo a Mario Galeano, y el baterista era Urián Sarmiento. Entonces empezamos a ensayar con ese formato, pero paralelo a eso Mario Galeano estaba ya trabajando fuertemente en el proyecto de él, que es el Frente Cumbiero. Entonces Mario en un momento le dijo, no, sabe que yo voy a seguir con mi proyecto, entonces no. Entonces Eblis dijo, bueno, un bajista, le voy a proponer a César Quevedo, que aunque él es guitarrista y guitarrista clásico, pues él también le jala al bajo, entonces le voy a proponer. Y César dijo que sí. Entonces, el primer Meridian éramos César, Alejandro, Eblis, Urián Sarmiento, que es también uno de los integrantes del Curupira y una figura, pues no había hablado de él hasta ahora, pero una persona también bien interesante y bien importante Yo voy a hablar con él también. buenísimo, buenísimo, porque además a mí me parece que Urián ha pasado, o sea, Urián nació en esa escena punkera, hardcoreera de Bogotá de los 90, y ha pasado prácticamente por todo y es muy bueno en todo lo que hace. Y además es un ser muy, muy bonito, entonces, pues es, Yo estaba yendo ahora a hacer esa gira, ¿no? sí, Por 6 ahí te trabaste. canal que iba a nacer ahora. Era esos días, del 23 a, iba a tener un encuentro de culturas tradicionales y yo iba a estar en eso. Sí. Qué nota, sí, no. Urián es un personaje. Yo le digo siempre que, como que siempre que lo veo es como, ay, me alegra, me alegra la vida verlo. Y entonces, ese era el primer de Meridian Brothers. Y con Urián alcanzamos a hacer un concierto, el primer concierto de Meridian Brothers, que fue en Matic Matic. Y en ese momento Urián estaba tocando con los Aterciopelados. Entonces también giraba muchísimo y tenía pues muchas actividades. Entonces también fue un momento en que le tuvo que decir a él que no, pues, que no podía seguir porque se le estaba cruzando todo. Bueno, pero digamos así arrancó Meridian. Entonces en ese momento cuando Urián nos siguió, pues Eblis empezó a decir, bueno, un baterista que sea, pues que lo haga bien.
pues cuando Damián salió, entonces regresó Mauricio, Mauricio Ramírez regresó al país y pues fue ahí como el empalme. Salió Damián y entró Mauricio y desde hace 4 años ya estamos con Mauricio. Seguimos Alejandro, César, Eblis y yo, digamos, de la primera formación y Mauricio. Déjame preguntar, con Meridian giraste mucho, ¿no? Sí, Viajan mucho a Europa, creo que más que todo, ¿no? Sí, pues con Meridian en 2012, Eblis, uno de los discos que hizo Eblis que se llama Desesperanza, fue prensado con un sello inglés y a partir de eso como que empezó a sonar el nombre de Meridian en Europa mucho. Entonces nos contactó una agencia francesa y una agencia de booking y ellos empezaron a organizar giras. Entonces básicamente con Meridian hemos estado varias veces desde 2013 girando en Europa y pues también hemos estado en otros países latinoamericanos, en Brasil, por ejemplo. Sí. Y hemos estado en Argentina y en Ecuador y en México. Y en Estados Unidos también hicimos una gira. ¿Y cómo tú sientes la vida girando así? ¿Cómo es para ti hacer turnés y estar en hoteles y tocando? Pues yo tengo ahí siento que es como una vida paralela, la vida de la gira, porque es como, Eblis siempre dice, somos como una familia, porque claro, estás 24 horas del día con las mismas personas y tienes que aprender a convivir con ellos como si fueran tu familia. Entonces, yo soy la única mujer del grupo y entonces es eso, ¿no? Es como si fuera una vida paralela donde a mí personalmente me gusta mucho girar y me siento muy afortunada. Obviamente hay días en que la convivencia, pues después de tantos días juntos puede ser complicada, que uno está cansado porque duerme muy poco, cada día está en una ciudad distinta, en un hotel distinto, comida distinta, todo. Entonces hay días en que uno está muy cansado. Entonces cualquier cosita ya se vuelve difícil, cualquier bobada se vuelve difícil. Pero creo que esos son como pequeñeces al final. Y a mí personalmente sí, pues yo disfruto mucho la gira, disfruto mucho conocer otros músicos, ver otros conciertos, entablar relaciones con otra gente en otras culturas. A mí personalmente me gusta mucho y siento que es una de las oportunidades que me ha dado la vida de las giras también. Entonces, probar comidas distintas, en fin. Y también he aprendido mucho de la convivencia con ellos. He aprendido como por un lado, a comunicarme más y por otro lado, a tratar de entender como esas cosas que nos hacen humanos, pero que al final son esas diferencias que tenemos entre nosotros. Pero que si voy a estar con ellos 24 horas durante un mes o lo que sea, pues si no trato de estar yo tranquila y estar en paz y de tener buena relación, pues va a ser insoportable. Entonces, ha sido un aprendizaje muy interesante para mí. Qué bien. Y ahora empezaste sola, ¿no? Hacer viajes sola, de residencias y cosas así. Sí, yo la verdad nunca había hecho residencias artísticas y el año pasado una amiga que tiene un proyecto, que trabaja en un proyecto muy chévere acá que se llama la Fundación Más Arte, Más Acción, me motivó para que me presentara una residencia que ellos estaban haciendo en el Chocó colombiano, en Nuquí. Y yo me presenté, pero no gané. Pero porque ganó una persona que además tiene un proyecto muy bonito que se llama Leonel Vázquez. Y después de eso abrieron otras, bueno, me presenté como motivada en ese proyecto que había escrito, diciendo como, hey, qué chévere pensar en hacer un proyecto sola, porque nunca había hecho un proyecto sola. Entonces me presenté a la residencia una residencia del Ministerio de Cultura que es en el centro Banff, en Canadá, en la cual ya habían estado dos amigos míos, que son Santiago Botero, que es el de Mula, y pues el director de Mula, y Ricardo Gallo. Y los dos llegaron hablando maravillas de Banff. Y Santiago me impulsó mucho, me dijo, usted debería presentarse. Entonces yo presenté un proyecto a la de Banff y Canadá y gané. No me pude ir porque me iba el 20 de marzo, que es cuando empezó el confinamiento. Pero tú fuiste a Europa, ¿no? Y te toca. Sí, porque es que eso fue otra residencia nueva que abrió IDARTES, el Instituto Distrital de Artes de Bogotá, el año pasado.
Y esto fue una residencia que se llama Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Y fue a raíz de un intercambio que se hizo en 2017, que fue el año Francia-Colombia, donde algunos músicos músicos y, digamos, agentes de la cultura de un lugar que se llama Le Periscope en Lyon, vinieron a Bogotá, hicieron una serie de actividades con mucha gente acá, y después, eso fue el primer semestre de 2017, y el segundo, algunos del equipo que habíamos trabajado acá nos llevaron y estuvimos trabajando con ellos allá. Entonces, a partir de eso, como quedó una muy buena relación con algunos de ellos, inclusive con Mula, que es otro de los grupos con el que toco, el que dije ahorita de Santiago. Hicimos un disco split, disco doble con uno de los grupos de un sello que está ligado a Periscope que se llama Dur Dur. Y con ellos hicimos, con un grupo de ese sello que se llama Pual, hicimos un disco. Entonces el año pasado abrieron esta convocatoria y pues yo me presenté a esta para hacer la residencia en Le Periscope y gané. Muy bien. Entonces estuve en febrero de este año, de 2020, estuve allí un mes, un poquitico más de un mes, desarrollando el proyecto que era el proyecto que yo planteé, que eran composiciones para un grupo de instrumentos de viento. Tú lo hiciste en Bogotá, ¿no? El proyecto. Eso también nace un poco a partir de este proyecto que tenemos acá que se llama Vientox, que somos muy bonito, a mí me encantó. 5 instrumentistas de viento. Yo empecé a pensar cosas de piano sobre eso. Sí, donde a mí me gusta muchísimo tocar con instrumentos de viento, es una sensación. Muy bonito. Y ellos son personas increíbles. Entonces son Sebastián Rosso en el eufonio, que además de ser una gran persona, es un eufonista tremendo. Sebastián López, que es un chileno que vive hace varios años en Bogotá, que toca saxofón soprano, alto y tenor. Pablo Muñoz, que toca alto, tenor y barítono. Y Juan Arbaiza, que además toca con muchos proyectos. Uno de esos es La Resbalosa, en el cual también estoy yo. Juan es peruano-colombiano. Él nació en Perú, como hasta la mitad de su adolescencia en Perú, y vino de mamá colombiana y papá peruano. Entonces Juan tiene esa influencia de la música peruana y sobre todo afroperuana muy fuerte. Y Juan toca flauta y saxofón tenor. Entonces es muy, muy diverso también porque podemos tocar pues distintos instrumentos en el grupo, el formato puede variar. Entonces a raíz de eso yo propuse hacer una especie de proyecto similar pero con los músicos en Francia. Y pues me fui allá a desarrollar el proyecto, a crear, a componer, a ensayar con los músicos. Y paralelo a eso, pues fue muy lo que hablaba ahorita de las conexiones con la gente, ¿no? En Santiago Botero organiza un festival acá, que es un festival de improvisación, que se llama El Marrano No Se Vende. Y el año pasado invitó a un amigo de él que conoció mientras estudiaba en Holanda. Este amigo es un baterista noruego que se llama Tollef Outspan y lo invitó a tocar. Y entonces yo toqué con Tollef y nos conocimos y hicimos muy buena relación. Y por esa época dieron los resultados de la beca y yo le conté a Tollef y Tollef me dijo, ay, pues si vas a Europa de pronto puedes ir al ciclo que yo organizo en Trondheim y puedes tocar allá. Entonces, bueno, entonces empezamos a cuadrar todo y se dieron las cosas, pero yo le dije, pero yo no quiero tocar sola, toquemos juntos. Entonces me dijo, bueno, y por esa época estaba hablando con Ingebrigt Hakenflaten, que es un bajista noruego también. Ingebrigt vive en Austin, Texas, pero me dijo, ay, voy a estar en febrero en Noruega, toquemos. Entonces le dije, ay, toquemos con Tollef. y paralelo a eso, en 2018, para el 10º aniversario de Matic Matic, que es un lugar muy importante acá en Bogotá, sí. Vino un grupo que se llama The Thing, que es una banda, un trío, el cual son Ingebrigt Hakenflaten, Mats Gustafsson y Pal Nielsen Love en la batería. Y ahí yo los conocí a los tres en realidad ahí. Y quedé en contacto con Mats, el saxofonista. Y Mats, cuando estuvo acá, me dijo, oye, hay unas mujeres contemporáneas a ti en edad y como con una línea estética similar en Escandinavia y sería muy chévere que se conocieran. Y Mats me puso en contacto con 2 de ellas, una es Mette Rasmussen y la otra es Anna Horber.
Entonces, a raíz de esto de Tolef, yo le escribí a Ana también y le dije, Ana, ¿por qué no tocas con Tolef y con Ingebrigt y conmigo? Y se puso feliz y me dijo que sí. Entonces, salí de esta pequeña gira de 3 toques en Escandinavia, 2 en Noruega y 1 en Suecia. Y yo contacté a unos amigos músicos de un lugar increíble en Italia que se llama Dovia Lab. Y les dije, oigan, voy a estar acá, no sé qué pasa si hacemos unos toques. Y ellos me dijeron, sí, de una. Y entonces fui también allá, esto es cerca de Trieste, un pequeño pueblito que se llama Staranzano, y toqué con ellos. Y ellos tienen una línea muy interesante de experimentación sonora y visual. Entonces hicimos un concierto con proyección audiovisual análoga. Y hicimos uno en Dovia Lab y otro en Trieste. Qué bien. Y esa fue como esta pequeña gira, más el concierto de Lyon de la residencia. Muy bien. Un poco para encerrar, quería te preguntar, ¿cómo es tu cotidiano? Bueno, depende porque ahorita en confinamiento es distinto. Sí, no ahora, no ahora. Ahora tenemos todo el mismo cotidiano casi, ¿no? Pues normalmente yo enseño en una universidad acá en Colombia, acá en Bogotá. Entonces normalmente son 2 días a la semana que tengo unas clases allí en la universidad. Y digamos, cuando es como una vida normal, tengo ensayo de Mula los lunes normalmente, ensayo de Meridian Brothers los viernes, y las clases son entre martes y jueves normalmente, y aparte van los otros ensayos, los ensayos de La Resbalosa y de Vientox, que sobre todo los de Vientox empezamos el año pasado, pero pues por viajes y cosas tocó parar, y los de La Resbalosa no son como tan a la semana. Y pues básicamente es como así, ¿no? Como los lunes pensando en Mula, los viernes en Meridian y los otros días entre las clases y los otros ensayos. Y trato mucho de ir a conciertos por las noches normalmente, a conciertos en diferentes lugares, más que todo en Matic. Y pues bueno, así es como en general. Y pues el resto del tiempo estoy normalmente en casa. ¿Y estudias todos los días, afuera los ensayos? Depende de la época. El año pasado, por ejemplo, estuve terminando una maestría, estuve el año pasado y el antepasado, entonces estuve más como enfocada a los estudios de la maestría más que de los instrumentos, aunque el resultado de la maestría es una maestría de artes plásticas y electrónicas, entonces mi proyecto era una serie de proyecciones de óptica y digitales, pero yo estaba tocando, yo estaba improvisando. Ok. Y también pues digamos, integré la música a esto, pero el año pasado no estuve tan dedicada a estudiar, básicamente porque estaba cerrando tesis, ¿no? Cerrando el proyecto de grado. Sí. ¿Tú sientes, hace falta cuando no estudias o no? Sí, claro, pues yo se siente la diferencia cuando después de un tiempo vuelvo a coger el instrumento o no, o los instrumentos. Sí. Hace un par de años compré un clarinete bajo y me encanta. Ah, el clarone. Sí, el clarón, que allá le dicen clarón. Sí, Y, qué bien. y pues sí se siente la diferencia. Claro. Dice que primero tú lo sientes, después vosotros. Sí, sobre Empieza todo. tú lo sintiendo, ¿no? Nadie lo siente, pero después lo siente. Sí, exactamente. Igual, por ejemplo, también hay épocas en las que, digamos, cuando hay periodo de gira, pues no voy a clases a la universidad ni nada, ¿no? Obviamente estoy todo el tiempo en gira. Entonces, allí es chévere porque igual estoy tocando todos los días. Claro. Entonces, Y bien, ¿y esos días de cuarentena, cómo estás? bien, pues ha sido raro en el sentido en que al principio yo estaba muy angustiada porque veía que las redes sociales, ¿no? Que lo afectan a uno un montón y que todo el mundo, hay que crear y estoy creando y estoy haciendo un montón de cosas y yo no sentía como esto uy, tengo que crear y componer y hacer un disco y no lo sentía. Y no lo siento todavía, la verdad. Entonces me empecé a como a dar duro un poco, ¿no? Y después ya empecé como a coger los instrumentos y a hacer un poco de todo, ¿sabes? Como volví a practicar estándares de jazz que desde que estaba en la universidad no tocaba un estándar de jazz. Y
y volví a hacerlo como sin ningún objetivo, ¿no? No como quiero tocar esto súper bien, sino me gusta esto, voy a tratar de estudiarlo. Empecé a buscar unos ejercicios como un poco de técnica, pero como porque me parece agradable tocarlos. Y como que no tengo un objetivo, empecé a componer ideas, pero igual, no ha sido nada como, bueno, esto voy a sacar un disco mañana, o voy a hacer esto, o voy a hacer 20. Hemos sido mucho utilitarios, ¿no? Sí. Y perdimos esa dimensión que estamos recuperando en esos días, ¿no? Sí, tal vez sí. Yo veo, por ejemplo, me parece raro todavía los conciertos en streaming. No siento, para mí es muy importante el contacto con la gente. Entonces, la verdad, no los veo completos, me aburren un poco. Y al único que me han invitado dije que no, porque me parece muy raro estar ahí como grabándome y tocando frente a la pantalla. Yo otro día escribí que a mí no me siento animado a hacer lives, ¿no? A hacer eso, y tampoco a verlas. Sí, me pasa lo mismo. No lo consigo a verlas, pero eso es personal, claro. Claro, es una cosa personal. Yo vi hoy un depoimento de Bill Frisell, el guitarrista americano. Hicieron una entrevista con él ahora, hace 2 días. Y él dice eso, que está teniendo una oportunidad que no he tenido hace 30 años, de pegar una canción y pasar todo el día con esa canción. Y por nada, por tocarla. Y yo tengo sentido un poco lo mismo, sí. Bueno, pues creo que a mí también. Interesante, ¿no? Son miradas, claro. Sí, yo eso, como es muy respetable el que lo quiera hacer y lo está haciendo y eso Total. pero a mí tampoco no me siento cómoda. Y espero que esto no sea así para siempre. Es decir, espero que no nos toque empezar en unos años a hacer conciertos así, porque... Tenemos una ventaja ahora, cuando vuelve, porque nuestra música no es masiva. Y dicen que hasta 50 personas todo bien. Así que esto es una ventaja, ¿no? Ahora vamos a como lo bueno de ser underground, ¿no? Sí, esperemos. Pero Entonces, diga. he estado como en eso. He hecho también una serie de experimentos como con video y con unas siluetas que usé para mi maestría y como experimentos. Pero nada como con un fin de creación, de tengo que crear un producto y tal, no, como a ver, si no pasa nada con lo que hago, pues ya, no pasa nada y ya. bien, Maya, un placer, una alegría hablar contigo, de verdad. Y espero que nos veamos pronto. Claro, yo también. Y sí, va a ser un gusto. Y bien, vamos siguiendo y poniendo música en el mundo y nuestros sueños e ideas y a compartir con todos. Vale, pues muchas gracias.